¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una charla más aquí en este canal que, bueno, que le hemos dado vida luego de aquel trágico 7 de octubre del año 2023. Y como saben, la intención de este canal es defender el derecho a la defensa del Estado de Israel, el derecho a la vida del Estado de Israel. Y hoy con un invitado podría decir de la casa, porque más allá de que es un psicólogo, un profesional que va a hablar del tema, además es primo mío, es alguien que insistió en ser primo mío a cualquier costo. Y bueno, primero quiso ser primo por el lado materno, pero esa prima se ve que no le convenció, lo echaron, no sé, entonces fue en busca de otra prima y finalmente terminó siendo primo político por el lado paterno. El saludo, el recibimiento a mi primo y amigo Jorge Schneiderman, psicólogo. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. El que se va sin que lo echen vuelve sin que lo llamen, dice un viejo proverbio. Pero no, sí, realmente es un gusto poder charlar contigo acerca de un tema realmente muy urticante, un tema que nos convoca, nos duelen prendas en todo lo que está pasando en estos momentos y sobre todo tratando de enfocarlo desde lo que es el perfil del antisemita, ¿no? Sin adentrarnos de repente en rigurosas aproximaciones científicas, vamos a tratar de ver de manera llana y coloquial, bueno, de qué se trata, ¿no? El antisemitismo. ¿Por qué, a qué se debe este reverdecimiento, este recrudecimiento del antisemitismo en estos tiempos? Y bueno, como principio y contexto quieren las cosas, sería bueno, Gustavo, si me permitís, hacer una breve retrospectiva histórica, porque si bien la Shoah ha sido una suerte de epítome de lo que, bueno, de lo que han sido las maldades más atroces capaces de ser infligidas a un prójimo por otro, evidentemente el antisemitismo, la judeofobia, el odio a los judíos, se retrotrae a tiempos inmemoriales, ¿no? Tenemos que ir hacia épocas que nos sitúan en pleno apogeo de Alejandro de Macedonia, toda la incidencia que tuvo por aquella región de Levante, lo que fue el imperio greco-macedónico. Luego tenemos a los romanos que también hicieron lo suyo y vaya si lo hicieron. Y Jorge, bueno, sí, ya te interrumpo. da. Lo que te pido es decir aproximadamente en qué año fue eso, para Bueno, ubicarnos en la historia. por supuesto, bueno, para retrotraernos un poco a lo que fue la égida del imperio Seleucida, evidentemente nos estamos retrotrayendo a la época de los macabeos, ¿verdad? O sea, recientemente en diciembre conmemoramos a través de Hanukkah lo que fue justamente la rebelión de los macabeos antes de la era común, obviamente, contra el griego invasor. Y por lo tanto, ahí podemos hablar ya de la instalación de una inquina, de un sentimiento antisemita, por lo que implicaba el pueblo judío en tanto representativo de valores muy elevados, como la libertad, ¿no? El pueblo judío representaba todo aquello que evidentemente a los griegos no les caía muy en gracia por esa actitud, vamos a decir, insurrecta de tratar permanentemente de reivindicar el inalienable derecho de cada pueblo a su libertad, a su autodeterminación. Por lo tanto, no sonaba muy simpático para los opresores del momento, ¿no? Luego tenemos obviamente lo que fue la invasión romana allá por el 63 antes de la era común,
donde obviamente la tierra de Israel, todo lo que es esa zona de Levante, pasó a estar en calidad de provincia como, bueno, como parte del imperio romano. En un principio los romanos obviamente no intentaron coartar o conculcar en demasía los derechos de los judíos. Hubo una cierta convivencia hasta que obviamente también, volviendo un poco a lo que ocurrió con los griegos, esa actitud insurrecta, esa reivindicación permanente del derecho a permanecer en su tierra, a constituirse en su propia narrativa identitaria, evidentemente implicó que, llegado el momento, bueno, se decidiera por parte de Roma arrasar con eso, ¿no? Arrasar con esos intentos libertarios. Y bueno, tenemos un montón de elementos que fueron aportando, digamos, a lo que fue con el correr de los siglos la tergiversación de la historia, porque allá en el 70 de la era común, obviamente se procede por parte de los romanos a la destrucción del templo de Jerusalén y, bueno, progresivamente a una especie como de limpieza, ¿no? Ya que se habla tanto, está tan de moda utilizar la palabra genocidio. Ahí ya podemos hablar también de la perpetración de un genocidio, ¿verdad? En ese sentido, incluso cuando se da nuevamente el levantamiento de Bar Kokhba allá por el 132, eso no es muy bien visto y por lo tanto se pretende ahí definitivamente dar por tierra con toda la intentona judía y bueno, de hecho se procede a cambiar el nombre de esa región que es Judea, obviamente, lo que es la tierra de Israel, el reino de Judea, original, histórico, por el nombre justamente de Siria-Palestina. Y cambiarle el nombre también de Jerusalén por Aelia Capitolina. En una intención subalterna, Gustavo, de, bueno, borrar con todo lo que pudiese remitir a los orígenes o a la historia misma del pueblo judío. ¿Por qué Siria Palestina? ¿De dónde viene la palabra Palestina? Bueno, es justamente retomando el nombre de un viejo pueblo, de integrante de los pueblos cretenses del mar, que eran los filisteos, que en su momento fueron acérrimos enemigos del pueblo judío, pero que hacía mucho tiempo que habían pasado a ocupar su lugarcito en la historia, porque no quedaban ni huellas ni vestigios. Simplemente para irritar a los judíos se tomó ese nombre y punto y aparte, ¿no? Lamentablemente hoy se habla de los palestinos, del origen de los palestinos, y hasta en algún pesebre se le puso una kefía a una imagen de Jesucristo reivindicando su condición de palestino, ¿no? Bueno, cosas que ameritarían de repente algún día otro programa. Pero es así que con el paso del tiempo, obviamente los judíos fueron padeciendo el sojuzgamiento, las persecuciones. En Roma obviamente no eran muy bienvenidos porque representaban, insisto, todo aquello que está claramente representado en las Sagradas Escrituras, la reivindicación de la libertad, la perspectiva judía reivindicando el derecho inalienable del otro a constituirse en sí mismo, en su ser, porque evidentemente eso restringía lo que podía ser cualquier actitud arbitraria o totalitaria tan consustancial a lo que son los imperios. El imperio romano entonces continuó con las persecuciones. Luego, avanzando en el tiempo, en la Edad Media, evidentemente fue un fermental caldo de cultivo para persecuciones que implicaron el desplazamiento permanente de los judíos por distintas partes. No nos olvidemos de lo que fue la Santa Inquisición, entre comillas, todo lo que fue el accionar de la Iglesia Católica
a lo largo de la larguísima y triste noche inquisitorial medieval, ¿no? Y por supuesto, eso implicó otras cosas como la expulsión de los judíos de la península ibérica a través de los Reyes Católicos en 1492, pocos años después de Portugal, y así sucesivamente, siempre el judío desde su condición de trashumante, reivindicando el derecho a tener un lugar, bueno, fue recorriendo el mundo y constituyéndose en lo que entendemos como la Golá, como la diáspora. Ahora, claro, los judíos no teníamos la posibilidad de acceder libremente a ámbitos formativos, ámbitos académicos, el ingreso a las universidades. Por lo tanto, el judío, a instancias de quienes le conculcaban el derecho a integrarse a la sociedad, desarrollaban actividades que le permitiesen, podríamos decir, mantener, llevar adelante su vida, y por lo tanto la actividad comercial era lo que evidentemente permitió a los judíos poder sostenerse a lo largo de todos esos siglos. Luego vendría la Ilustración, donde supuestamente se comenzarían a respirar otros aires y otros vientos iban a soplar, pero podemos decir que allá por el siglo XIX, con el resurgimiento y reverdecimiento de movimientos nacionalistas, sobre todo en la zona de Alemania, por entonces Imperio Prusiano, bueno, ahí es donde surge justamente el nombre mismo de antisemitismo a instancia de un periodista alemán, Wilhelm Marr, que reivindica justamente el derecho de los pueblos germánicos a diferenciarse de aquellos pueblos que evidentemente no son parte de lo que es su conciencia nacional, ¿no? Entonces, ahí en ese momento eclosiona, no solo en Alemania, sino en otros países, en otras zonas, ¿no? Estamos hablando de muchos imperios por ese entonces, el austrohúngaro, el imperio prusiano, que se constituye, el Segundo Reich se constituye en 1871, luego de la guerra franco-prusiana, en donde se imponen las fuerzas de Bismarck sobre los franceses, y bueno, y ahí hay toda una eclosión nacionalista, y ni hablar lo que pasa en la Rusia zarista, ¿no? La Rusia zarista, donde a partir de 1880 aproximadamente eclosionan un montón de persecuciones, los famosos pogromos, a partir de los cuales no solo se coarta el derecho de los judíos, sino que se les persigue, se los acorrala, podríamos decir, y se les asesina indiscriminadamente. Ahí en ese momento, ahí comienzan a encenderse un montón de luces, y podemos decir que a partir de ese siglo XIX tan tumultuoso para los judíos, más llegando hacia el final del siglo, surgen ideas reivindicativas justamente del derecho de los judíos a tener su lugar en el mundo, a constituirse como nación, pero hacerse de una tierra donde, bueno, poder consolidar su proyecto nacional. Es así que surge el movimiento sionista a instancias de nada más ni nada menos que de Teodoro Herzl, quien, evidentemente, sin haber sido un judío observante, él era vienés, era periodista, abogado, él asiste para cubrir el famoso juicio a Alfred Dreyfus, que fuera acusado por el ejército francés de conspiración, y bueno, él ahí evidentemente comienza a pensar esa situación como un síntoma que evidentemente era manifestación de una enfermedad que sin lugar a dudas estaba inhibiendo a los judíos de poder no solo marcar presencia en el mundo libremente, sino, bueno, de poder definirse claramente
como nación y constituirse dentro de un Estado, ¿no? Una especie como de lugar en el mundo para los judíos. Ese caso Dreyfus tan sonado que puso de manifiesto lo que era el acendrado antisemitismo imperante en Francia, evidentemente no solo llamó la atención de Herzl, sino que un montón de intelectuales, un montón incluso de hombres de negocios de las diferentes comunidades judías comenzaron a aportar lo suyo y bueno, comienza a desarrollarse dentro de lo que era la Palestina del Imperio Otomano. Bueno, las bases comienzan a sentarse, las bases de lo que sería la construcción del futuro Estado de Israel, Gustavo. Bien, hasta ahí el contexto más o menos histórico. Luego de eso ya viene lo que sería el Holocausto, que es más conocido, lamentablemente más conocido, y el presente de hoy en día. Ahora vamos a la desconstrucción psicológica, si se quiere. Acabamos a ir a aprovechar tus conocimientos como psicólogo, pero tratando de hacerlo, o sea, la idea no es hacer una charla para psicólogos, sino justamente es hacer una charla para quienes no somos psicólogos, ¿no? ¿Cómo podemos desconstruir aquel antisemita anterior al Holocausto con el antisemita actual? Sí, yo creo que en esencia hay un... Perdona que te di la palabra y yo te interrumpo, Sí. pero ya empezás de nuevo ahora. Porque yo siempre estoy diciendo que los judíos de la actualidad nos sentimos de una forma muy similar a los judíos que vivieron en la década del 30 del siglo XX, en la pre-Alemania nazi. Y bueno, quiero que le des un poco de contexto profesional a eso que siempre digo. Ahora sí, no te interrumpo más. No, está bien. Bueno, en esencia, el antisemitismo se ha visto vertebrado a lo largo de los siglos, ¿no? A través de la espiral de los tiempos, siempre por un sentimiento justamente de odio, fundado básicamente en el prejuicio y los estereotipos, generalmente instaurados en cada contexto histórico por aquellos que detentaban el poder, ¿no? Cuando hablamos de las diferentes manifestaciones del antisemitismo, podemos hablar del antisemitismo religioso, que se instaura justamente con el calificativo de deicidas, ¿no? Los asesinos de Dios, los que mataron a Dios. Y ahí hay toda una connotación, evidentemente, luego alimentada con el paso del tiempo por, por la iglesia, por el clero, y evidentemente esos estereotipos, esa especie como de estigma social que se impone sobre el judío hacía mella, por supuesto, básicamente en aquellas personas que por ahí carecían de los elementos de la actitud crítica y obviamente repetían lo que imponían quienes marcaban la pauta, quienes marcaban la línea, quienes definían el camino a seguir. Eso ocurrió a lo largo de todo el medioevo y evidentemente el estereotipo, el prototipo, era representativo de lo que se quería representar, pero mejor dicho, de lo que se quería simbolizar a través de la imagen del judío. ¿Para qué? Bueno, poco para mantenerlo al margen de la toma de decisiones. Siempre al judío se le consideró como peligroso, quizás por esa actitud, insisto, reivindicativa de la libertad, pero también por esa actitud resiliente, esa actitud resistente, ese apego a la creatividad, esa capacidad de reinventarse, esa capacidad de resistir, cosa que se vio refrendada por la historia, porque obviamente de aquellos pueblos mencionados el único que permanece incólume, a pesar de los pesares, es el pueblo judío. Bueno, todo eso evidentemente generaba un rechazo y por lo tanto un peligro. Además,
la Iglesia veía en sus afanes proselitistas al judío como una especie de enemigo o competencia. Por lo tanto, se instauró esa imagen, vamos a decir, detestable, el judío como culpable de todos los males. En 1347, cuando surge el tema de la peste negra, y la culpa era de los judíos. Y bueno, y si los judíos son los judíos, ¿por qué? Porque los judíos evidentemente no se enferman y los otros sí. El tema era simplemente pues los judíos tenían el Netilat Yadayim, tenían medidas higiénicas consagradas en sus escrituras que evidentemente lo mantenían a resguardo de ciertos males, pero obviamente eso era tomado justamente como algo a considerar y algo a temer. El judío demonizado, y bueno, esa era la imagen, y por lo tanto, ese prejuicio, ¿no? Ese prejuicio, esa actitud, vamos a decir, de desprecio en base a estereotipos infundados, eso fue moldeando a través de los tiempos. Y vemos que de esa impronta, esa forma como fue matrizada la mente de las personas en el medioevo, perdura en el tiempo. Hoy por hoy hay gente que sigue repitiendo el mismo speech, sin lugar a dudas. Después tenemos otro factor importante, ¿no? El miedo al judío justamente por lo que representa. También ese miedo porque, sin lugar a dudas, puede representar un peligro para la propia integridad. El propio Hitler, viniendo un poco a lo que vos planteás, él decía, hay que tener cuidado con los judíos porque son demasiado inteligentes y por lo tanto nos pueden arrebatar la tierra. Si les damos la posibilidad, ellos se nos quedan con todo. Ellos evidentemente tienen esa capacidad de, bueno, de arrebatar en donde van las cosas. Esos sentimientos obviamente retroalimentados en un contexto sociohistórico complejo como fue el del siglo XX, donde obviamente los protocolos de los sabios de Sion, que surgen en la Rusia zarista a fines del siglo XIX, y todo lo que había, y todos los antisemitas totalitarios que había en la vuelta, evidentemente alimentaban eso. Y por lo tanto, la imposición de esos patrones con respecto al judío hacían justamente que aquellas personas que elegían ver la realidad a través de la deformante lente de la ignorancia, bueno, creyeran, compraran esa historia. Después lo otro, la asunción como verdad revelada de lo mandatado por la Iglesia o por otras religiones sustanciadas justamente en el pensamiento único, hacía precisamente que, bueno, se instalara en las mentes de la gente esa tendencia a la demonización, a ver al judío como fuera de nosotros, a excluirlo, a verlo como un enemigo. Y esa es la forma como funciona, ¿no? El miedo, la envidia, y por supuesto también lo que sucede con esos individuos que tienen un pensamiento dicotómico. O se es así o se es asá, o sea, como que no hay lugar para los matices y como que los judíos no podían, u otras minorías, no pueden tener cabida dentro de un determinado colectivo. Esas son características. Por otra parte, si bien hablamos de elementos en común en la psicología del antisemita, sin lugar a dudas, cada individuo en función de cómo le ha ido en su vida va a, más allá de esos elementos comunes, va a ir constituyendo su propia forma de denigrar o de justamente desarrollar una aversión al judío. No es poco frecuente que el individuo, el antisemita, en realidad lo que hace es proyectar sobre el judío sus miserias, sus falencias, sus carencias, y evidentemente con una forma catártica de sacarse de encima todo lo negativo y depositarlo en el judío. El judío como culpable de todos los males y por lo tanto es por esos carriles que transita un poco la mentalidad del antisemita, Gustavo. Bien,
poniéndome un poco en el papel de antisemita, te digo, pero ustedes los judíos son dueños de todos los bancos, son los que manejan la economía del mundo. Sí, claro, ese es un recurso muy, muy frecuente, ¿no? Manejan toda la economía del mundo, eran los dueños de todo, incluso son los dueños de todos los medios De periodísticos comunicación. también, ¿no? Desde siempre. Ahora, si hubiese sido así, Gustavo, no hubiese habido Shoah, porque si los judíos hubiesen sido los dueños de la economía del mundo, no solo que hubiesen financiado justamente la defensa de los judíos, hubiesen procedido, hubiesen movido cielo y tierra, y no pudieron hacerlo. Y si fuera tan así que los judíos somos los dueños de todos los medios, ¿qué pasó ahora, del 7 de octubre en adelante? ¿Qué pasó con todas las campañas mediáticas? ¿Eh? Podemos mencionar de la primera a las últimas de las cadenas hegemónicas y ver la tergiversación, ¿no? Los infundios, el estigma, la diseminación casi metastásica del odio a través de esos canales que son justamente las redes sociales y las grandes cadenas televisivas y radiales. Si fuese así, creo que somos muy malos administradores de nuestras finanzas y de los medios que gerenciamos, ¿verdad? Pero también me vas a negar que ahora no están haciendo un genocidio en Gaza. Si Israel hubiese querido hacer un genocidio, vos lo sabés, y voy a caer en un lugar común. Israel dispone de las herramientas y de los elementos necesarios como para que después del 7 de octubre eso no hubiese continuado más de 2 o 3 días. Sabemos que las cosas son así y por lo tanto no hubo voluntad. Y te digo más, por conocimiento directo tengo mis hermanos que viven en Israel, uno de ellos hace más de 50 años, veterano de guerra, y conozco, y yo tuve la oportunidad de vivir en Israel durante 4 años, coincidentemente con lo que fue la guerra del Líbano. Mi hermano participó de esa campaña militar y sé de primera fuente, y aparte, hoy por hoy los medios nos permiten acceder a mucha información. Es el ejército más ético del mundo, por más que suene raro esto, el ejército ético, sí, ético porque debe ser el único ejército del mundo que antes de atacar un lugar avisa, que tira panfletos, que a través de la tecnología avisa para que evacúen determinados ámbitos. Y bueno, evidentemente es algo muy raro, pero es así, y eso no es tenido en cuenta. Sin embargo, por otro lado, la ceguera ética de quienes califican a Israel de genocida, no reparan en que la UNRWA, por ejemplo, que se supone es una institución que forma parte de las Naciones Unidas, está integrada por terroristas, muchos de los cuales procedieron a lo que fue el ataque miserable y criminal del 7 de octubre, ¿no? Y siempre mirando para el costado. Y otra cosa, Gustavo, en el Líbano, en el sur del Líbano, donde Hezbollah también construyó kilómetros y kilómetros de túneles. Arriba de los túneles estaban las bases de UNIFIL. ¿A vos te parece que eso es lógico? ¿Dónde estaban? ¿Dónde está el rol, el cumplimiento del rol que deberían cumplir esas dependencias de las Naciones Unidas? Es algo sumamente ridículo. Entonces, calificar a Israel de país genocida. Obviamente que en toda campaña militar hay como consecuencia triste y lamentable la pérdida, por supuesto, bueno, de civiles, sin lugar a dudas. Pero no nos olvidemos de otro detalle. Más de 15.000 misiles fueron lanzados de Gaza para Israel a lo largo de todos estos 470 y pico de días, ¿verdad? De no haber mediado el sistema justamente de cúpula de hierro creado por Israel, y hubiese sido un país carente de ese tipo de recurso defensivo, ¿qué hubiera pasado? ¿De qué estaríamos hablando? Otra cosa más. Hablamos de genocidio, de que en el acta fundacional de Hamás, en uno de sus primeros artículos, está instalado, por supuesto, la idea, la consigna de destruir
al pueblo judío, arrasar con los judíos, lanzarlos hacia el mar. Esa famosa consigna de desde el río hasta el mar, bueno, eso está. Eso es una consigna genocida. Eso es un intento de dar por tierra con el derecho de un pueblo a su existencia. Un pueblo que es la única democracia de Oriente, un pueblo donde tienen cabida personas de todos los credos, profesantes de todas las religiones, integradas obviamente al sistema educativo, al sistema de salud, a la Histadrut, que es la central de trabajadores, con igualdad de derechos, son respetados, son médicos, jueces, investigadores, científicos, deportistas, integran la selección israelí de distintos deportes. Ese es el Israel que quieren calificar de genocida y por lo tanto, bueno, es lo que estamos teniendo hoy, ¿no? Como parte de esa campaña destructiva mediática. Bien, en tu, en tu profesión, ¿no? En tu consultorio, si recibieras a un antisemita, cómo lo tratarías desde el punto de vista profesional? Bueno, hoy te decía que hay antisemitas y antisemitas. Hay que ver si el antisemita es antisemita por elección. Yo creo que esto ya el propio Jean-Paul Sartre, ¿no? Uno de los grandes representantes del existencialismo, decía que todos los seres humanos estamos inexorablemente condenados a ser libres. Por lo tanto, el tipo que es antisemita por ignorancia, evidentemente elige ser ignorante, y más en estos tiempos en que podemos acceder a la información. Por lo tanto, no es un justificativo. Pero no te voy Sí, a negar que yo lo que hago muchas veces es dividir en dos a los antisemitas. El antisemita consciente y después el Exacto. antisemita que no sabe que es antisemita. Claro, sí. Y que ignora cuáles son las consecuencias justamente de esa actitud, producto justamente de su ignorancia, ¿no? Del desconocer las consecuencias, las implicaciones que apareja justamente ese tipo de sentimientos con respecto al prójimo. Y muchas veces ese ignorante, esa persona que evidentemente carece de la información, cuando vos lo aproximás, cuando vos le das elementos, cuando le das herramientas, no para convencerlo, porque uno como psicólogo obviamente no puede desarrollar una actividad proselitista, uno tiene que mantener la objetividad, por supuesto, pero cuando vos le arrimás los elementos, por ahí empieza a encenderse una lucecita, ¿no? Como por ejemplo vos le decís, ¿y usted qué considera que es? ¿Desde qué río es y hasta qué mar es el tema, ¿no? ¿Qué es el pueblo palestino? ¿Qué es el Estado de Israel? Y hay gente que evidentemente reacciona positivamente, reconociéndose justamente carente de información y accediendo, obviamente, a la importancia que tiene la búsqueda para poder marcar una posición existencial frente al conflicto, pero frente a la vida, ¿no? Porque de eso se trata. No es solo cómo se para el individuo frente al antisemitismo, frente al judaísmo o frente al conflicto con el terrorismo, sino cómo se planta frente a la vida. Obviamente que van de la mano esas cosas. Ahora, después tenés el otro, ¿no? Después tenés el otro, el antisemita que evidentemente, y ahí vos podés llegar a ser objetor de conciencia, podés negarte a atender a una persona que suponete que viene y te dice, bueno, yo considero que nunca me pasó, ¿no? Pero sé que ha pasado en algunos lugares. Que te dicen, bueno, qué lástima que Hitler dejó inconclusa su tarea o porque los judíos tienen un plan estratégico para, bueno, para dominar el mundo y ves que hay un dejo de malicia y aparte hay toda una construcción racional que lo vemos incluso en algunos, acá mismo en nuestro país, ¿no? Algunos personajes que andan ahí
vociferando y recurriendo permanentemente a una jerigonza antisemita, retomando el tema de, bueno, de la banca internacional, de la masonería, etcétera, etcétera. Esas personas que son evidentemente antisemitas irredentos, que son antisemitas no por ignorancia, sino por convicción, y que tienen la intención de valerse de esa herramienta para seguir destruyendo al judío, bueno, esas personas evidentemente no hay demasiado que hacer. Simplemente la mejor manera de defenderse de esa clase de personas es hacer lo que haces vos, lo que pretendemos hacer quienes disponemos justamente de algunos medios para hacerlo. Bueno, esclarecer, hablar, aclarar, refutar, confrontar con ideas claras, tratando de desestimar, obviamente, lo que es esa actitud permanentemente hostil, ¿no? Ese hostigamiento permanente a los judíos, no desde la ignorancia, sino desde una supraintencionalidad, ¿no? Siempre y volviendo un poco a la escuela de Goebbels, ¿no? Aquellos 11 parámetros que manejaba Goebbels, ¿no? Miente, 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 que algo queda, ¿no? Entonces esa es la idea, bueno, de volver a esa Alemania de Der Stürmer, donde semanalmente se ponía se caricaturizaba, se denostaba al judío a través de una monserga permanente, y bueno, es más o menos lo que algunos pretenden hacer, sobre todo en ciertos sectores de la progresía, ¿no? Ciertos sectores de la izquierda totalmente apartada de lo que fue su espíritu fundacional, ¿no? Una izquierda recalcitrante, anacrónica, que, bueno, que ya se le quemaron los papeles y que evidentemente insiste en la racionalización, alimentando movimientos como el wokismo, ¿no? Toda esa cultura woke, patrocinada fundamentalmente por capital proveniente de aquellos paraísos petroleros de Medio Oriente, ¿no? Por eso vemos, no con poco asombro, que en universidades como la de Pensilvania o en distintos centros, ámbitos culturales de renombre, mismo en los Estados Unidos, surgen movimientos reivindicatorios y movidas sumamente antisemitas que nuevamente nos retrotraen a esa Alemania que vos mencionabas, ¿no? La Alemania que desde la asunción de Hitler fue fomentando la segregación, la discriminación, hasta que se produjo, hasta que se desencadenó todo lo que derivaría en la Shoah. Y cuidado, hay que tener cuidado, no atribuir el antisemitismo simplemente a lo ignorante, ¿no? Porque si hablamos de la Alemania nazi, estamos hablando de el Santa Santorum de la cultura centroeuropea, de entonces. Hablar de Alemania es hablar de las expresiones más elevadas del espíritu, del pensamiento filosófico, y evidentemente no. Entonces, ¿qué pasó? Porque algunos dicen, bueno, pero entonces, si es un tema de educación, en aquella Alemania, el tema, una cosa es la ilustración, el conocimiento, y otra cosa es la transmisión de educación en valores, lo axiológico, lo que tiene que ver con el respeto por el otro, la empatía, ¿no? Cosa que no siempre va de la mano con lo que se supone son las expresiones más elevadas del conocimiento. Más aún, la Alemania nazi se valió del magnífico desarrollo tecnológico que se dio desde el positivismo en adelante para justamente sistematizar, industrializar la muerte sistemática de 6 millones de judíos y millones de personas de otras minorías, y bueno, y desencadenar una guerra que, bueno, generó 70 millones de muertos prácticamente entre civiles y militares. Para ir terminando, hay una cosa que a mí me resulta asombrosa y que yo muchas veces se le atribuyo a la ignorancia, que es la madre del odio. Y cuando uno dice ignorante,
no está hablando mal de la otra persona, no la está ni desacreditando, ni la está insultando. Ignorar algo simplemente es desconocerlo. Y cuando uno opina basándose en el desconocimiento, lo que está diciendo pasa a ser un disparate. Pero el ignorante, por ejemplo, ustedes que en este momento están viendo este video, están viendo a dos ignorantes. Si nosotros hablamos de física cuántica, somos dos ignorantes, pero tampoco hay que poner un ejemplo tan extremo como la física cuántica, que seguramente tiene muy pocas personas que realmente saben de eso. De repente somos ignorantes de la historia antigua de Bélgica, por poner un ejemplo o algo así, ¿no? La ignorancia es cuando alguien desconoce algo, no es un insulto decirle a alguien ignorante. Eh, pero yo hoy veo movimientos como pueden ser el movimiento feminista o algunos movimientos feministas, porque hay varios, que apoyan a Hamas, o movimientos como el movimiento LGBTQ+, que también está como a favor de Hamas, o otras minorías que encuentran en el judaísmo un enemigo. ¿Cómo puede ser que esas minorías que están siendo masacradas y asesinadas por el islamismo radical, por estos islamonazis, ¿cómo puede ser que estos movimientos lo apoyen? Es como odiarse a uno mismo. Está bien, mirá, me hiciste acordar cuando empezaste a hablar, me hiciste acordar de Einstein que decía, todos somos ignorantes, pero la suerte es que todos ignoramos cosas diferentes. Yo creo que lo peor que puede pasar es no hacerse cargo de la propia ignorancia e incursionar en territorios, talentear, generar, digamos, marcar tendencias sin disponer de los elementos, de las herramientas necesarias como para que lo que vos transmitas reproduzca fehacientemente una mirada honesta de la realidad, ¿no? Entonces, es muy cierto. Y suele ser hasta contradictorio. Vos te preguntaste alguna vez cuántos minutos durarían en Teherán, en Riad, en Gaza, en Damasco, en Alepo, en cualquier ciudad de esa región que fuera de Israel, cuánto duraría una manifestación como la del 8 de marzo que se realiza de manera libre aquí en Montevideo. ¿Cuántos minutos duraría? Obviamente que prácticamente nada, ¿no? Las minorías, gente de los colectivos LGBT y todo eso, podrían libremente manifestarse, desarrollar su vida, tener una cotidianeidad común a la de todos los ciudadanos en esos espacios de ninguna manera. Sin embargo, en Israel, el país hostigado, el país calificado de genocida, el país que evidentemente se ve como colonialista e impulsor de las mayores atrocidades, es un faro no solo en la región, sino en el mundo en cuanto a la reivindicación de los derechos de todas esas minorías. Un país donde la mujer tiene un rol preponderante dentro de la vida nacional. Podemos olvidar a Golda Meir, podemos olvidar a tantas mujeres que construyeron desde el movimiento jaluziano las bases del moderno Estado de Israel. En el ejército hay mujeres que participan no solo en gestiones administrativas, sino en las fuerzas de élite y que evidentemente están integradas a lo que es la vida nacional. Es realmente irrisorio ver a su vez cómo en determinadas comisiones sobre los derechos de la mujer en su momento, en el año 2017, se le asignó un cupo a Arabia Saudita en la comisión justamente de los derechos de la mujer, cosas que evidentemente no tienen sentido. ¿Cuál es la explicación? La explicación tiene que ver con no solo quienes avalan, quienes apadrinan, sino quienes fomentan, quienes patrocinan económicamente todo esto. Entonces, solo de esa manera podemos entender todas esas contradicciones, ¿verdad? Porque sin lugar a dudas, como decíamos hace un rato, todo eso que se dio
en Estados Unidos, en distintos puntos de los Estados Unidos, fue patrocinado por justamente esos petrodólares que son en esencia el factor que motorizó a esos colectivos para justamente seguir desarrollando sobre lo judío y sobre los judíos toda su inquina antisemita. Ya no existe la lucha de clases, el desmoronamiento de los grandes relatos, el desmoronamiento de la Unión Soviética, de la utopía socialista, dio entrada a nuevas luchas, nuevas reivindicaciones y bueno, evidentemente el gran chivo expiatorio de todos estos movimientos es nada más ni nada menos que el Estado de Israel. Qué cuidado, no es un dechado de virtudes y podemos tener mil discrepancias con quienes llevan adelante la gestión dentro de Israel, podemos estar de repente muy distantes ideológicamente o conceptualmente de los que actualmente están gobernando Israel. Pero sin lugar a dudas debemos respetar su condición de democracia, su condición de país donde, bien lo planteamos hace un rato, todo el mundo tiene derecho a alzar su voz y nadie va a ser reprimido jamás por pensar diferente, por enarbolar una bandera ideológica opuesta a quienes están en el gobierno. Obviamente hay muchas cosas para cambiar, hay muchas brechas, hay muchos resquicios por donde se han escurrido últimamente las posibilidades de establecer puentes de entendimiento dentro del pueblo israelí, pero de todas maneras siempre emerge esa llama, ¿no? Que no se apaga y que no se va a apagar, de seguir persistiendo, como decía el gran Baruch Spinoza, persistiendo en su ser. El pueblo judío persiste en su ser y por eso siempre solemos saludar diciendo Shalom Am Israel Chai. Así es. Y Jorge, yo te agradezco infinitamente este tiempo que hemos tenido. Te voy avisando que fue la primera, pero no la última vez que tenemos una charla en el canal, así Bueno, que estás invitado a la próxima, luego la agendamos, pero ya vamos a encontrar una oportunidad para volver a juntarnos aquí. cómo no, Gustavo, ha sido un gusto, te quiero agradecer a vos la diferencia de haberme invitado a tu canal. Un saludo para tu audiencia, que sé que es bastante nutrida, y bueno, seguiremos hablando sobre estos temas que tanto nos convocan. Shalom Así a todos. es. Un saludo, Jorge, un saludo a toda la gente que ha participado en el día de hoy. No se olviden de suscribirse al canal, de dejar un me gusta, pero principalmente de suscribirse para que YouTube les avise cada vez que publique un nuevo video. Un abrazo para todos y como siempre terminamos, Am Israel Chai. Muy bien, Bueno, hemos espero